Durante años, la historia del SS Ourang Medan ha permanecido como uno de los misterios marítimos más inquietantes jamás contados. No porque existan pruebas absolutas que expliquen exactamente lo ocurrido, sino precisamente porque ocurre lo contrario. Porque cuanto más se intenta reconstruir la historia, más fragmentada se vuelve. Más incompleta. Más extraña. Y aún así, hay algo que sigue repitiéndose en cada versión, en cada documento, en cada relato que sobrevivió al paso del tiempo. Un barco perdido en medio del océano. Una tripulación entera encontrada muerta sin heridas visibles. Y un último mensaje que hasta hoy sigue generando inquietud. Todo habría comenzado en algún punto del estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, una zona donde cientos de barcos cruzaban constantemente entre Asia y otras regiones comerciales. Era una ruta importante, activa, llena de tráfico marítimo. Y precisamente por eso, cualquier señal de emergencia era tomada extremadamente en serio. Los barcos dependían de la comunicación constante para evitar accidentes, para coordinar trayectos y para responder rápidamente ante cualquier situación peligrosa. En medio de ese sistema de comunicación marítima, una transmisión comenzó a escucharse en distintas frecuencias de radio. No era un mensaje normal. No era una solicitud de ayuda convencional. Y tampoco era larga. Según las versiones más conocidas del caso, varios barcos cercanos captaron una señal enviada desde un carguero llamado SS Ourang Medan. Al principio, la transmisión parecía fragmentada, confusa, como si quien hablaba estuviera bajo una enorme presión o en una situación que no podía describir correctamente. Pero después, el mensaje se volvió mucho más claro. Tan claro, que fue imposible olvidarlo. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. La transmisión continuaba explicando que toda la tripulación había muerto. No se describía un incendio. No se hablaba de un ataque. No se mencionaba ninguna enfermedad específica. Solo muerte. Una muerte que parecía haber alcanzado a todos en el barco al mismo tiempo. Y luego llegó la última parte del mensaje. Una frase corta. Una frase que terminó convirtiéndose en el elemento más perturbador de toda la historia. Yo, muero. Después de eso, silencio absoluto. Las señales de auxilio en el mar no eran algo inusual, pero este mensaje era distinto. No describía un problema técnico ni un accidente identificable. Era como si quien enviaba la transmisión estuviera describiendo algo que ni siquiera entendía completamente. Y precisamente por eso, varios barcos cercanos comenzaron a intentar localizar la posición del SS Ourang Medan. Finalmente, una embarcación logró encontrarlo. Y ahí es donde la historia cambia por completo. Cuando la tripulación de rescate abordó el barco, encontraron una escena que, según los relatos posteriores, parecía completamente imposible de explicar. El barco no estaba destruido. No había señales visibles de combate. No había daños graves en la estructura. Y sin embargo, toda la tripulación estaba muerta. Pero no era solo eso. Era la forma en la que estaban muertos. Los cuerpos estaban esparcidos por distintas zonas del barco. Algunos se encontraban en cubierta, otros cerca de sus estaciones de trabajo, otros en los pasillos interiores. Y todos compartían algo inquietante, sus expresiones. Según los testimonios atribuidos al equipo de rescate, muchos de los cuerpos tenían los ojos completamente abiertos y expresiones de terror extremo, como si hubieran visto algo antes de morir. Algunos parecían congelados en una postura defensiva, otros mantenían los brazos extendidos, como si hubieran intentado apartarse de algo invisible. No había heridas visibles. No había sangre. No había signos claros de violencia física. Y eso hacía todo mucho peor. Porque cuando ocurre una tragedia en un barco, normalmente existen señales. Incendios, explosiones, intoxicaciones visibles, daños estructurales, algo que permita reconstruir una causa lógica. Pero en este caso, no parecía haber nada. Solo muerte, silencio y rostros aterrorizados. Los relatos también mencionan algo más. Algo que pocas veces se destaca lo suficiente cuando se cuenta esta historia. Algunos miembros del equipo de rescate afirmaron haber sentido una temperatura extrañamente baja dentro del barco. No fresca. No húmeda. Fría.
mucho más fría de lo que debería ser el interior de un carguero en medio de aguas tropicales. Algunos incluso dijeron haber sentido una especie de presión incómoda mientras avanzaban por el interior del barco, como si el ambiente mismo estuviera alterado. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Mientras el equipo intentaba organizar el remolque del SS Ourang Medan, comenzó a salir humo desde las partes inferiores del barco. Al principio parecía un incendio menor, pero la situación empeoró rápidamente. Los rescatistas abandonaron la embarcación casi de inmediato. Minutos después, el barco explotó violentamente y terminó hundiéndose en el océano. Con eso, desapareció la única evidencia física que podía haber ayudado a explicar lo ocurrido. Y ese detalle es importante, porque significa que todo lo que quedó después fueron relatos, testimonios, fragmentos y preguntas. A partir de ese momento, comenzaron las teorías. Y cuanto más tiempo pasaba, más extrañas se volvían. Una de las explicaciones más repetidas fue la posibilidad de una intoxicación química. Algunas versiones sugieren que el SS Ourang Medan podría haber transportado materiales peligrosos de forma ilegal, posiblemente sustancias químicas altamente tóxicas que reaccionaron accidentalmente dentro del barco. Esto explicaría la muerte repentina de la tripulación y las expresiones de dolor o terror. Pero incluso esta teoría tiene problemas. Porque no explica completamente por qué no había señales visibles típicas de intoxicación severa. Tampoco explica el extraño comportamiento del barco antes de explotar. Y mucho menos explica por qué el caso nunca quedó documentado de forma clara dentro de registros marítimos oficiales. Otras teorías sugieren algo más inquietante. Algunas personas creen que el barco pudo haber transportado materiales relacionados con armamento secreto o sustancias experimentales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes afirman que ciertos gobiernos podrían haber intentado ocultar el incidente debido a la naturaleza ilegal o peligrosa de la carga. Y luego están las teorías más extremas. Las que convirtieron este caso en una leyenda marítima. Hay quienes creen que la tripulación encontró algo en el océano. Algo que no debía ser encontrado. Otros hablan de fenómenos inexplicables, de gases desconocidos, de eventos paranormales o incluso de encuentros imposibles de describir racionalmente. Y aunque muchas de estas teorías parecen exageradas, nacen de un problema muy simple: la ausencia total de respuestas definitivas. Porque cuando no existe una explicación clara, la mente llena los espacios vacíos. Con el paso de los años, investigadores intentaron confirmar si el SS Ourang Medan había existido realmente. Y ahí aparece otro elemento inquietante del caso. Los registros del barco son inconsistentes. Algunos investigadores no encontraron documentación oficial sólida sobre su origen o su actividad. Otros sí hallaron referencias parciales en publicaciones marítimas antiguas. Y eso abrió otra posibilidad. ¿Qué pasa si parte de la historia fue exagerada? ¿O modificada? ¿O mezclada con distintos eventos reales? Pero incluso si algunos detalles fueron alterados con el tiempo, hay algo que sigue siendo imposible de ignorar: la persistencia del relato. Porque esta historia no desapareció como otras leyendas marítimas. Siguió reapareciendo. Una y otra vez. En distintos países. En distintas décadas. Siempre manteniendo el mismo núcleo. Un barco. Una tripulación muerta. Y un último mensaje imposible de olvidar. Al final, el misterio del SS Ourang Medan no permanece vivo porque existan pruebas absolutas. Permanece vivo porque representa algo mucho más inquietante: la idea de encontrar un lugar donde algo ocurrió, pero donde nadie sobrevivió para explicar qué fue. Y quizás eso es lo más perturbador de toda la historia. No saber qué los mató, sino imaginar lo que pudieron haber visto antes de morir. Porque si realmente hubo algo en ese barco, algo que hizo que toda la tripulación muriera aterrorizada, entonces esa verdad desapareció junto con el barco, hundiéndose para siempre en el fondo del océano. Y tal vez ahí sigue, en silencio, esperando no ser encontrada otra vez.